tributaria en la República Argentina. Yo hice un anticipo, pero obviamente los detalles se darán a conocer en el transcurso de esta tarde. Hice una consideración bruta, porque en general la información que hace la Administración Federal de Ingresos Públicos es neta, en virtud de que recauda por cuenta y orden desde obras sociales, ART, seguro colectivo de vida, etcétera, que son detraídos a los efectos de la comunicación pública. De manera que, de cualquier modo, lo que es importante remarcar es que la evolución de la recaudación fiscal en la República Argentina para el mes de enero ha sido positiva, y eso es muy auspiciosa desde el punto de vista de la previsión del resultado fiscal del mes de enero y, por supuesto, también del primer trimestre. Precisamente, como ustedes saben, el jefe de Gabinete de Ministros, en virtud del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, tiene entre sus funciones hacer la recaudación de las rentas de la Nación y la responsabilidad desde el punto de vista de la Administración del país, tal cual lo estipula la Constitución. En consecuencia, en el transcurso de hoy tendremos también una reunión muy exhaustiva y minuciosa con las distintas áreas para ver la evolución del resultado fiscal primario y financiero, tanto del mes de enero como la proyección del primer trimestre de este año. En segundo lugar, como ustedes saben, nosotros en el transcurso de hoy estamos extendiendo el programa Precios Cuidados a todo el país. Esto implica una convocatoria participativa desde el punto de vista de los gobiernos provinciales y también de los gobiernos municipales, con asociaciones de consumidores, con el objeto de garantizar la accesibilidad del pueblo argentino a lo que significa este programa de precios cuidados en términos de cantidad y calidad. Como ustedes recordarán, Precios Cuidados está integrado por 64 proveedores. Inicialmente eran 1.500 bocas de expendios, después se fueron incorporando supermercados popularmente denominados chinos, hasta todas las cadenas de carácter regional, para extender el procedimiento en todo el país. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que existe un gran nivel de participación social. La gente participa activamente a través de las redes sociales, a través de denuncias públicas que hace ante la Secretaría de Comercio. Eso permite también que la Secretaría de Comercio labre actas correspondientes a través del procedimiento estipulado por violación a la Ley de Defensa de la Competencia o a la Ley de Lealtad Comercial, a los efectos de ver también si hay problemas desde el punto de vista de abastecimiento o violación a la Ley 20.680. Entonces, creemos nosotros que es un mecanismo muy importante y que es una responsabilidad colectiva del pueblo argentino impedir abusos de industriales, comerciantes, proveedores, a los efectos de defender el bolsillo de los consumidores y el ingreso de cada uno de los trabajadores. De manera que es un desafío de carácter conjunto y de carácter colectivo. También hoy, 18 horas, vamos a tener la posibilidad de establecer un acuerdo por el programa Procrear. Al mismo tiempo, desde la entrega de créditos, se establecerá una canasta de materiales que son absolutamente indispensables para el proceso derivado de la construcción de una vivienda, a los efectos de que cuando se entregue un crédito, ese crédito le alcance a la familia precisamente para poder construir su vivienda. Y eso es lo que estamos acordando en el transcurso de esta tarde. Esta canasta de bienes que forma parte también del impacto que tiene para el sector público la asignación de recursos. Nosotros hemos acordado ya con lo que se denomina insumos difundidos, que son bienes e insumos intermedios necesarios para la construcción, y estamos diseñando este mecanismo de involucramiento desde los representantes de los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción hasta los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción y también representantes de las entidades empresariales del interior del país, con el objeto de trabajar toda la cadena de valor y lograr que al mismo tiempo que el Estado asigna recursos pagando los certificados de obra de las obras públicas, también toda la cadena mantenga precios y estipule un mecanismo de abastecimiento y precios que garantice el funcionamiento de la cadena. Hoy
superan los 400.000 trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción, y lo que pretendemos nosotros es sostener e incrementar este número, de manera que es absolutamente imprescindible que esto se haga. Del mismo modo, nosotros en el transcurso de esta semana vamos a terminar de diseñar, probablemente en las próximas 72 horas o antes inclusive, la canasta escolar, precisamente para que esta canasta escolar, compuesta por determinado tipo de bienes, tenga un precio accesible para las familias, así como se ha hecho oportunamente con la canasta navideña, así como se ha realizado con el programa Precios Cuidados. De la misma manera se pretende defender el ingreso de los trabajadores y consumidores a partir de esta canasta escolar, de manera que esa es la responsabilidad que tenemos. Por último, yo quisiera transmitir que efectivamente nosotros vamos a tener una reunión con los representantes de las empresas cerealeras en el programa de liquidación de exportaciones. Como ustedes saben, existe un stock preexistente de la campaña anterior no liquidada y existe la proyección desde el punto de vista del flujo de cosecha que implicará efectivamente también una proyección entre 27 a 29.000 millones de dólares de ingresos de divisas para el país. Esta reunión tiene por objeto coordinar las expectativas a los efectos de establecer mecanismos que permitan la liquidación de las mismas, a los efectos de establecer el uso de las mismas para satisfacer otras demandas. Nosotros tenemos que usar las reservas tanto para pagar erogaciones en materia de energía, en tanto y en cuanto las inversiones permitan el autoabastecimiento energético. También utilizamos parte de estas fuentes de financiamiento para pagar servicios de capital e intereses de deuda pública del país y también, por supuesto, el flujo de importaciones. Entonces, el desenvolvimiento de la actividad económica está fuertemente influida por el flujo de exportaciones, el flujo de importaciones y el trabajo mancomunado de los distintos actores del sistema económico. También queremos decir que, en definitiva, la liquidación de divisas está asociado al esfuerzo que hace el Estado. Es muy importante que ustedes sepan y los argentinos sepan que la política cambiaria de flotación administrada ha determinado un tipo de cambio que asocia niveles de convergencia que son efectivamente que es razonable para los objetivos de política económica. Esta definición del gobierno permite que muchos productores generen una tasa de rentabilidad equivalente a 42.000 millones de pesos en el transcurso del margen bruto adicional de esta presente cosecha. Como ustedes saben, muchos adquieren los insumos en forma previa y a su vez tienen un precio inferior al precio superior al cual venden. Eso implica un margen bruto que va desde 23 hasta el 37% de acuerdo a áreas y o cultivos en forma incremental. Entonces, lo que quiero decir es que el Estado coopera para la rentabilidad del sector agropecuario. ¿Cómo coopera el Estado? El Estado coopera a través de múltiples formas. Por ejemplo, a través de la Ley 26.050. Esta es una ley que ha permitido luego, por una resolución número 151 del año 2007, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, abarcar cerca de 1.500 productos. ¿Qué significa eso? Significa que herbicidas, fertilizantes, insumos indispensables para el proceso productivo, tienen un impuesto al valor agregado del 10,5%. ¿Eso qué significa? Significa que es la mitad del 21% que es la alícuota general del impuesto al valor agregado, del IVA. Y esto se puede dar cuenta cualquier comerciante que me está escuchando, cualquier kiosquero que me está escuchando o cualquier dueño de un local, de un shopping comercial que me está escuchando. En definitiva, el sector agropecuario, por insumos al proceso productivo, paga la mitad de IVA que tiene que afrontar él. Entonces, es muy bueno que lo sepan, es decir, la contribución que esto significa por parte del Estado. Lo mismo que las políticas en materia industrial para el sector agropecuario. Ha habido recursos como, por ejemplo, bonos denominados popularmente CAE, bonos de capital, que es un reintegro del 14% para los bienes de capital producidos localmente. Es prácticamente una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos. ¿Para qué? Para maquinarias, herramientas que se produzcan localmente,
para articular una cadena de valor que efectivamente permita abastecer la demanda de la producción agroalimentaria en Argentina. Lo mismo que REFOP es un programa de renovación de flota automotor de casi 4.000 millones de pesos. En definitiva, son 20.000 millones de pesos lo que asigna el Estado en materia de política agroindustrial, o lo que significó aportes del INTI por 2.177 millones de pesos, o lo que significó los 67.223 millones de pesos en políticas crediticias por parte del Banco de la Nación Argentina, o lo que significa definitivamente asignaturas pendientes para el sector. Por ejemplo, el 65% de empleo no registrado, que implica una evasión de carácter previsional por 17.000 millones de pesos. Finalmente, muchos trabajadores rurales, cerca de 600.000, no tienen la posibilidad de una obra social, de una jubilación anticipada, de cobertura de riesgo de trabajo, y eso tiene mucho que ver con esta perspectiva de no estar registrado. Entonces, creemos nosotros que cerca de 600.000 trabajadores, que a pesar de los esfuerzos del gobierno por haber promulgado oportunamente el 25 de agosto del año 2008 la ley de corresponsabilidad gremial, todavía es una herramienta insuficiente. Esto implica un ahorro para cada productor de casi 2.000 pesos, y eso implica un impacto muy significativo desde el punto de vista previsional. Entonces, 17.000 millones de pesos, que es un costo previsional para el sector público. Entonces, sigo destacando desde 4.605 millones de pesos de políticas activas del sector agropecuario vinculado al Ministerio de Agricultura, 33.000 millones de pesos de obras de infraestructura de distintas características, desde recursos adicionales como el Belgrano Cargas para el sistema ferroviario, hasta la cuenca del Río Salado, hasta obras hídricas. En fin, son inversiones muy significativas, o lo mismo el Fondo Federal Solidario. Entonces, el mensaje es que todos aquellos quienes tienen hoy la responsabilidad de liquidar exportaciones, o mejor dicho, liquidar parte de sus tenencias en un activo que es dolarizado como un bien determinado como es la soja, lo deben hacer también en solidaridad con el esfuerzo que han hecho todos los argentinos para darle competitividad al sector. Creo que esta es la cuestión central. Esto no es una cuestión que tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el Estado y tiene que ver con todos los argentinos. Tenemos que pensar no en las cuestiones de cada uno, sino del conjunto, porque en definitiva lo que pretende el gobierno es estimular la producción de bienes y servicios, el incremento de exportaciones, la generación de empleos adicionales y la continua mejora de los salarios. Y por último, antes de las preguntas de ustedes, quiero hacer hincapié en la actitud unilateral de una empresa multinacional, Shell, respecto al incremento del 12% de los combustibles. Nosotros hemos tenido una reunión o un conjunto de reuniones en el transcurso de la tarde del día viernes junto al ministro Axel Kicillof y al secretario de Comercio Augusto Costa. Hemos trabajado precisamente para verificar la integración vertical de empresas petroleras, o sea, aquellos que explotan hidrocarburos, lo procesan a través de destilerías y lo venden a través de estaciones de servicios. Algunas, efectivamente, adquieren el combustible de destilerías y lo venden directamente a las estaciones de servicios. Estábamos trabajando claramente para morigerar y evitar cualquier impacto en este sentido. Pero esta empresa no debe extrañar. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner fustigó claramente su conducta? ¿Se acuerdan cuando finalmente es esta misma empresa la que hizo una operación cambiaria junto al HSBC, Banco Internacional, para establecer 12-20 horas, un tipo de cambio de 7.12, llevarlo a 8.40 en pesos? Bueno, es la misma empresa que en forma unilateral decide establecer un incremento del 12% del precio de los combustibles. Entonces, nos parece a nosotros que es muy importante que el pueblo argentino sepa que esta es una
lucha cotidiana y es una responsabilidad colectiva. El gobierno muchas veces se encuentra solo luchando contra estos grupos económicos, contra estos empresarios inescrupulosos, contra estos comerciantes, que finalmente lo único que les interesa es su rentabilidad de corto plazo y a su vez no tiene ningún tipo de razonabilidad, ni razonabilidad técnica para establecer este tipo de fijación de precios. Me parece que solamente la codicia, que la estrategia de imponer condiciones y decisiones como grupo económico son los que los llevan a tomar este tipo de actitudes. Pero quedo a disposición de ustedes. Buenos días, ministro Gabriel Eiris, Agencia Nacional de Noticias TELAM. Dos preguntas. En primer término, quería preguntar si desde el Estado Nacional, desde el Gobierno, están pensando o generando algún tipo de herramienta destinada al ahorro y lo suficientemente atractiva como para desestimular un poco el acopio de dólares para ese fin. Y en segundo término, si, y digo aparte de la suba en las tasas de interés, ¿no? Y a propósito de esto, ¿cómo cree que va a impactar en el crédito al consumo la suba de las tasas de interés? Mire, respecto al tema de la política monetaria, se han dado tres cuestiones esenciales. Primero, el incremento de las tasas de interés. Segundo, una estrategia de absorción monetaria. Y tercero, una reducción del ritmo de emisión monetaria. En virtud de eso, efectivamente, lo que nosotros podemos tener es el análisis de eventuales impactos. En primer lugar, lo que nosotros hemos evaluado es lo siguiente. Nosotros tenemos una política de crédito regulado a través del Banco Central de la República Argentina que favorece principalmente a pequeñas y medianas empresas. Sostenemos que cerca del 65% de las transacciones del comercio exterior en la República Argentina se dan a través de empresas transnacionales que pueden acceder al financiamiento de carácter internacional. Entonces, las grandes empresas pueden acceder a líneas de financiamiento internacional o de reinversión de utilidades en virtud de la rentabilidad que pueden tener en el desenvolvimiento de su actividad económica. Con el crédito regulado se beneficia a la pequeña y mediana empresa, por lo tanto no debe haber un impacto respecto a la disminución de la actividad económica. Segundo, el arbitraje de tasa de interés y tipo de cambio favorece o debe tender a favorecer efectivamente a la demanda en pesos. Y en tercer lugar, ese es el estímulo que se pretende dar en materia de política monetaria. Y en tercer lugar, lo que nosotros pretendemos es que, en definitiva, se brinden las condiciones para que se pueda sostener los niveles de producción, exportación, estabilidad e incremento en el empleo y en el consumo. Por lo tanto, estamos administrando adecuadamente esta cuestión. Pero el problema central del desenvolvimiento de la economía argentina es que muchos de los que establecen tenencias en moneda extranjera o que promueven atesoramiento de moneda extranjera no lo vuelcan al circuito productivo. O también los que atesoran en un bien susceptible de dolarización en el futuro tampoco lo vuelcan al circuito productivo. Yo brindo nuevamente este dato. En los últimos 10 años, se atesoraron en moneda extranjera 143.000 millones de dólares. 143.000 millones de dólares. Y hubieron ataques especulativos por 62.000 millones de dólares. Esos 143.000 millones de dólares volcados de un modo regular a la estrategia de ahorro para inversión productiva en el circuito de inversiones, sea mercado de capitales o sistema financiero, hubiesen generado 33% más de crecimiento del producto. Y eso, de acuerdo a los cálculos, puede ser entre 400 y 700.000 empleos más con mejores salarios. Por lo tanto, hay un problema que tiene que ver con la conducta desde el punto de vista de cómo asignar los recursos. La tasa de ahorro en la Argentina es sustancialmente superior a la tasa de inversión. Y uno puede decir muchas cuestiones, como por ejemplo desconfiar de todo. Pero, en fin, lo que uno debe admitir es que el Estado siempre ha cumplido regularmente con las garantías, desde los depósitos hasta otro tipo de acciones. Entonces, me parece que el gran desafío es confiar en todos para generar las condiciones de un rápido nivel de perspectiva de crecimiento económico. Están dadas las condiciones de la política cambiaria,
de la estabilidad del tipo de cambio, del valor de los activos reales y financieros y de todo el impulso que es necesario dar para que la República Argentina tenga una muy buena perspectiva de crecimiento. Uno puede citar, y por eso quiero siempre relacionarlo con cuestiones prácticas. El otro día estuvimos con el intendente de Río Negro, la intendenta de Bariloche y el senador Pichetto. Peras y manzanas se está exportando con un muy fuerte nivel de comportamiento. La actividad pesquera, la actividad turística con la influencia o el influjo de turistas chilenos en Bariloche en perspectiva para el mes de febrero. O puedo tomar productores de Chaco, desde algodón, maíz, sorgo, soja, algodón en perspectivas de producción y comercialización. Puedo verlo desde el olivo hasta el vino en economías regionales o la miel, así como dije en peras y manzanas. Las economías regionales, a partir de esta política cambiaria, tienen una muy buena oportunidad para incrementar sus niveles de producción y exportaciones y también de rentabilidad, que a su vez tendrá un sesgo de reinversión incremental de utilidades. O sea que estamos en condiciones efectivamente para que Argentina tenga un gran nivel de desenvolvimiento de su actividad económica en el transcurso del año en forma creciente. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. La primera pregunta está relacionada con lo que decía usted de la decisión que el gobierno consideró unilateral de Shell para aumentar los combustibles. La pregunta puntual es, ¿el gobierno va a actuar de alguna manera? ¿Tiene las armas, la potestad de actuar de alguna manera contra ese aumento de precios? Y el segundo, si se está pensando en una canasta de precios cuidados para la carne, dado que durante el fin de semana se dieron denuncias de que hubo incrementos bastante importantes en ese sector. Gracias. Respecto a carne, el secretario Costa ha tenido una reunión con toda la cadena. Debería normalizarse el abastecimiento retrotrayendo precios de la semana anterior. Por lo tanto, esa es una cuestión concreta en materia de carnes. En materia de precios de combustible, no es casualidad esta actitud por parte de Shell, una actitud no solamente unilateral, sino contraria a los intereses del país. La actitud de Shell y de su más alto directivo en la República Argentina siempre es conspirativa, siempre es atentatoria contra los intereses del país, porque en definitiva estábamos en una estrategia que permitía el diálogo entre las partes para trabajar toda la cadena de valor, todo el sistema de abastecimiento de crudo y obviamente el precio final del bien, utilizando todos los elementos y las herramientas necesarias para generar las condiciones de abastecimiento y fijación de precios. Pero, como siempre, esta empresa, contraria a los intereses del país, contrario a los intereses de todos los argentinos, toma una decisión unilateral con el objetivo de perjudicar a quienes consumen combustible. Nosotros vamos a repetir una famosa frase de Perón: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. ¿Qué tal, ministro? Buenos días, Rodrigo Frasinelli, de Escena 23. Con respecto a la reunión que va a tener con las cerealeras ahora a media mañana, por un lado los productores acusan de especular a las cerealeras porque tienen la capacidad supuestamente y ellos liquidan y solamente abarcan los costos, y por otro lado las cerealeras se comprometen a ayudar para que los productores vendan y dicen que son ellos los que nos venden. En el medio las cooperativas reclaman una Junta Nacional de Granos, son muchas cantidades de divisas que deberían ingresar, si no recuerdo mal usted dijo 27.000 millones de dólares. ¿Cuál es el plan A o la respuesta inmediata que va a tener el gobierno en caso de encontrarse con cualquier actitud especulativa por parte de estos sectores? Bueno, nosotros precisamente lo que pretendemos es, primero, clarificar esta cuestión, porque grupos mediáticos concentrados generan una estrategia diciendo el gobierno está en contra del campo y entonces mezclan todo, pequeños, medianos y grandes productores. Nosotros decimos que el pequeño y mediano productor no especula, porque lo que produce lo liquida para seguir trabajando. Nosotros entendemos que hay una actitud derivada de los grandes productores, porque en definitiva, el que tiene un silo bolsa es porque tiene capacidad de ahorro, y porque tiene capacidad de ahorro es porque no lo necesita en el corto plazo, porque tiene rentabilidad. Y en definitiva, lo que nosotros pretendemos es asociar
instrumentos que permitan volcarlo al circuito productivo, volcarlo al circuito financiero, volcar a un sistema en donde el ahorro se dirija a la inversión productiva. Yo he visto múltiples análisis en todo este tiempo, pero son todos con un sesgo marcadamente ideológico, ajenos y contrarios a los intereses del país. Existen múltiples iniciativas que se han planteado, desde una agencia de comercialización hasta la revitalización de la Junta Nacional de Granos. Lo que pasa es que hay que entender esto desde una perspectiva absolutamente diferente. Antes la Junta Nacional de Granos tenía dentro de su estructura desde puertos hasta sistemas de almacenaje propios, que hoy no los tiene. En consecuencia, lo que nosotros pretendemos es verificar una metodología que nos permita garantizar el flujo de liquidaciones compatible con el balance de divisas. Pretendemos que sea una cuestión susceptible de entendimiento entre las partes, y si no, vamos a estudiar, o como lo estamos analizando, otro tipo de medidas o iniciativas. Pero esto, como usted sabe, primero, el diálogo que permita finalmente cumplir objetivos comunes, y obviamente siempre existe el poder sancionatorio del Estado para generar las condiciones para preservar el interés general de los argentinos. Muchas gracias.